Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a disfrutar esta noche su entrevista 8 en punto, noche de análisis. Esta noche vamos a abordar la inconstitucionalidad de la elección de aquel entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla. Vamos a estar hablando de movimientos administrativos dentro de la Corte Suprema de Justicia. El sindicato de este órgano del Estado, por supuesto, el CITOD, que también ha tenido algún tipo de manifestación, señalamientos del presidente de la República cuando nos acompañó el martes de esta semana en 8 en punto, diciendo que el fiscal general de la República le había enseñado un par de documentos donde tenía conocimiento que estaban investigando por lavado de dinero a un expresidente. El fiscal general de la República esa misma noche en Twitter lo desmintió, que no se lo había mostrado. Damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, un gusto. Mucho gusto y un saludo a todos. El doctor Rafael Lorenzana. Doctorazo, un gusto. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, un placer verla. Buenas noches, bien de rosado ustedes para contrastar. Contrastar el anaranjado que usted trae esta noche, sí, licenciada. Y vamos a pasar por alto, pero bueno. Vamos a pasar por alto eso. Un gusto también saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. El peor enemigo es el tiempo. Según el fiscal general de la República, el Grupo de Acción Financiera del Caribe ha demandado que estas reformas estén en vigencia a más tardar en noviembre, y si no, podrían haber problemas para el país. Digamos, instituciones como el BID, el BMI no nos puedan dar créditos, como también que el riesgo en El Salvador se eleve de tal manera que los intereses de los bancos crezcan. El punto que provoca desacuerdo es incluir a los partidos políticos en la ley. Arena dice que sí y el FMLN que no. Que los partidos políticos no son bandidos, no somos bandidos nosotros. Nosotros somos ciudadanos que merecemos respeto. Si es transparente, no hay por qué razón no incluirlos. El fiscal general y el presidente de la República han dicho que sí deben quedar incluidos en la ley, pero los FMLNistas insisten en que la normativa ya es clara. Y para los partidos políticos ya existe una ley de partidos políticos que controla, regula los recursos financieros de los mismos. En todo caso, dicen los diputados, si estas reformas no cumplen las exigencias del Grupo de Acción Financiera del Caribe, el fiscal general de la República podría elaborar un reglamento aparte y afinar estos cambios que se están haciendo a la ley de lavado de dinero. El GAFI es uno de los organismos internacionales que vigila el cumplimiento de los países en medidas que controlen el lavado de dinero. Y si no se aprueban las reformas, el país podría bajar de categoría. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Monía. Bueno, arrancamos con este tema, padre. Podríamos bajar de categoría financieramente hablando si no se aprueban reformas al lavado de dinero. Una vez más, los partidos políticos misteriosamente no son contemplados dentro de estas reformas. Unos dicen, bueno, no somos bandidos para que nos estén metiendo acá. Otros dicen, mire, ya hay una ley de partidos políticos, pero misteriosamente también en la ley de partidos políticos tampoco se regula el financiamiento. Es decir, al final los partidos no quieren que nadie los regule, o mejor dicho, la clase política. Por favor. Miren, yo estoy convencido que no se puede decir que los políticos sean bandidos, ¿verdad? Sí, en general, eso es evidente, ¿verdad? Y tienen derecho además a defender el honor. Pero, es decir, que en el campo de la política ha habido lavado de dinero y ha habido corrupción, es más que evidente, ¿verdad? Y entonces una medida de sanidad para el país, el que estén incluidos los partidos políticos dentro de los controles de lavado de dinero. Miren, la Global Financial Integrity ha dicho que son 8.700 millones de dólares, 8.700 millones los que han salido de El Salvador entre el 2001 y el 2010 hacia paraísos fiscales. Eso es una gran cantidad.
Uno puede decir, sí, serán del narcotráfico. Pues sí, algunos serán del narcotráfico, gente que se enriquece y logra mandar ahí su dinero. Pero la gente del narcotráfico que se lucra y manda dinero fuera, no son los perrones, ni son los de Texas que han detenido. Esos no sé si tendrán en las Islas Vírgenes o en algún lugar de esos dineros, pero no son los de los 8.700 millones. Eso es otra gente. Puede ser gente de la empresa privada, y puede ser gente de la política, que es donde ha habido más queja ciudadana en ese sentido. Entonces, miren, los ejemplos son muchos. En Francia, un país civilizado, acaban de obligar a la renuncia a un ministro del gobierno actual socialista por lavado de dinero, es decir, por tener dinero no registrado en un banco de Suiza, porque Suiza ya no es tan hermética como son todavía algunas islas del Caribe, que son las preferidas de nuestra gente en este momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que no debían tener miedo los políticos a aceptar que se les incluya en una ley de control de lavado de dinero. Es decir, y creo que es importante además. Hemos estado todo el tiempo diciendo que algunos políticos, y el FMLN lo ha dicho repetidas veces, son corruptos, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo en algunas elecciones, una buena parte de la propaganda era que los de eran corruptos. Bueno, pues si sospechan que son corruptos, ¿por qué ahora decir no? Es decir, lo han estado afirmando, o era que le mentían al pueblo para que votaran por ellos. Yo creo que hay que ser coherente con lo que se dice y que hay que dar medidas en un país como el nuestro para que cada vez haya controles más serios en temas graves. 8.700 millones en 10 años son 2 presupuestos nacionales. Bueno, no hubieran todos ido al presupuesto nacional, pero si le ponemos un impuesto sobre renta, si es dinero de renta, del 25%, nos encontramos con que es medio presupuesto nacional. Es decir, pues, que hubiera podido ayudar en todas estas crisis de medicinas, en todas estas crisis que ha habido, incluso salariales o de escalafones, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que es muy importante el incluir a los partidos en el lavado de dinero, no porque sean bandidos, sino porque el poder facilita el lavado de dinero cuando no hay suficientes controles. Si en el país no hay suficientes controles, le quitaron a Providad su capacidad, ojalá se lo restituyan ahora. No sé qué es lo que pasa, que no se la han restituido plenamente la capacidad y no han puesto una persona ahí que tenga prestigio nacional, de ética, moralidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que avanzar en esto definitivamente. Ok, doctor Lorenzana, sobre el mismo tema, por favor. Bueno, mire, la verdad es que si usted lo ve en cosas tan sencillas como el hecho de declarar quiénes son los consultores, los contratados por asesores de la Asamblea Legislativa, si eso lo esconden, ¿cómo no van a querer esconder la posibilidad de que los investiguen por una posibilidad de lavado de dinero? Si ahí hay un montón de... Yo no digo que son todos, no pueden ser todos, pero que por algo están tratando de esconderlo. ¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué razón, si ellos tienen la facilidad de poder hacerlo y quieren ser transparentes, y tienen la presión internacional? Porque ahí hay una presión grande, ahí hay un acuerdo ya internacional en el cual todos los países están cumpliendo de que van a incluir a los partidos políticos y a los políticos y sus familiares en el lavado de dinero. Si no tienen ningún problema, ¿por qué lo esconden? ¿Por qué se niegan a hacerlo? Entonces lo que hacen es que nos siembran a la población la duda, y cuando los criticamos se molestan, se enojan. Vean, si tenemos un instituto de transparencia y se costó nombrarlo, se le bloqueó, se dijeron que no eran competentes, se les dio además, no se les da presupuesto, ¿por qué razón? Claro que fueron presiones internacionales las que hicieron que lleváramos a esta ley, no ha sido que los partidos políticos voluntariamente lo quisieron hacer. Entonces, ¿por qué razón ahora vienen a tratar de esconder algo que todos los otros países de Centroamérica y del Caribe están poniendo en sus legislaciones? No tienen nada que temer, no son bandidos, como dijo el secretario general del FMLN. Entonces pruébenlo, demuéstrenlo, sométanse. ¿Cuál es la situación? Si quieren la vida pública, si eso les gusta, entonces tienen que cumplir con los requerimientos
que son ahora necesarios, porque la cantidad de dinero que ha salido de este país no puede ser que haya salido tranquilamente por fulano, mengano y perencejo. Aquí hay un montón de gente involucrada. Entonces, ¿por qué no nos dan la oportunidad a los salvadoreños de saber que ustedes son transparentes, que ustedes son probos, que no hay no hay fondos, no se están manejando mal los fondos? Pero cuando vuelvo a repetir, se niegan siquiera a decir quiénes son sus asesores y cuánto les pagan, contraviene la ley, prefieren pagar las multas, o algunos inclusive van a la sala de lo contencioso administrativo, entre comillas, para que eso se duerma ahí. Entonces realmente, ¿qué es lo que podemos pensar los salvadoreños? ¿Qué es eso? Y ahora la culpa otra vez la tenemos los ciudadanos que vamos a ir a votar, y ahí tendríamos que anotar y decir, miren, estamos frente a unas elecciones. ¿Quiénes son los partidos que se oponen a ser transparentes? ¿Quiénes son los funcionarios que salen defendiendo el que no se conozca lo que están haciendo? Ahí tenemos que poner, cuando vayamos a escoger por quién vamos a votar, tenemos que poner todo eso en el balance, no solo las ofertas a Santa Claus que nos están ofreciendo en sus programas de gobierno. Ese es un problema serio que tenemos que darle atención los ciudadanos. Ok, licenciada Barraza, por favor. Bueno, yo cuando leí la noticia, lo único que me pude imaginar fue seguramente en los próximos años vamos a tener muchísimos partidos políticos, porque va a quedar un gran vacío de control de lavado de dinero. Yo no dudo que los partidos políticos que tenemos en este momento se merecen nuestro respeto. Sin embargo, siendo los partidos políticos el único instrumento del ejercicio del poder ciudadano dentro del gobierno, yo esperaría tener un marco legal que asegure a todos los ciudadanos un uso probo y eficiente de los recursos. En Colombia hubo problemas de financiamiento del narco a las campañas electorales. Vecinos, tenemos un tratado de libre comercio con ellos. No estamos lejos de que en el futuro, siendo El Salvador un país de tránsito de drogas, yo no dudo que cualquier institución, no solo los partidos políticos, tenga tentación de ser financiado en sus actividades por narcotráfico. Entonces, mi sugerencia sería reconsiderarlo, no por los que están ahorita. Definitivamente no dudamos de su honradez, de su legitimidad, de su respeto, del uso probo, de no financiamiento dudoso a las campañas electorales. Sin embargo, como no son los únicos que van a quedar, seguramente para las próximas campañas electorales tendremos 10 más, 6 más, financiados por quién. Ahí vamos a estar con los lamentos. Ahora, uno de los señalamientos que se hace rápidamente sobre esta ley es que quisiéramos ver también el tema del financiamiento de los partidos políticos, no solamente porque la ley misma de partidos políticos no lo regula, que ellos mismos crearon, sino que también quisiéramos saber si de pronto el crimen organizado, la narcoactividad está permeando los partidos políticos con campañas sumamente onerosas, las que todos los salvadoreños vemos en este país. Es de fuentes y usos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Fuente de financiamiento también es el gobierno. Nosotros los ciudadanos damos recursos a través de nuestra tributación para que se financien las campañas electorales. Entonces, yo insisto, son instituciones tan importantes en el ejercicio del poder que debemos de saber cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son los usos. Ok, el CD dijo que no iba a la campaña porque alrededor de 10 millones de dólares en adelante se necesitaban. ¿Quién se lo está dando a los partidos? Muy buena pregunta. Aguánteme la respuesta. Vamos a pausa, volvemos con más. Estamos de regreso, por favor, doctor. Por favor, su análisis. Mire, la verdad es que esta situación que tenemos otra vez de esconder cómo se manejan los fondos en la vida de los políticos es una controversia realmente muy grande, porque por una parte tenemos al presidente hablando de que se investigue algo que no le corresponde a El Salvador, sino que a los Estados Unidos, de un posible lavado de dinero, que hay unos depósitos de 10 millones y que se están utilizando. Entonces el mismo presidente le está diciendo a la Asamblea, mire, hay una posibilidad de que se estén lavando dinero en El Salvador
y un expresidente, dice él. Y podemos pensar que pueden ser más. Pero ¿cuál es el problema entonces de la Asamblea de no quererlo hacer? ¿Qué justificación tienen para no hacer lo que el mismo presidente de la República está acusando a otro expresidente? Entonces, si hay alguna posibilidad de duda, ¿por qué no se incluyen a todos los políticos? ¿Por qué no se reactiva probidad? Ya vamos a hablar de la nueva Corte o del cambio que ha habido en la Corte Suprema de Justicia. Entonces veamos y exijamos a los ciudadanos que se active probidad, que tengamos la posibilidad de saber, los ciudadanos, qué se está pasando con los fondos. Porque todo el tiempo se quiere acusar, que aquí la empresa privada, es que aquí los empresarios están sacando el dinero que legítimamente les puede corresponder. ¿Y qué pasa con el narcotráfico? ¿Y qué pasa con los políticos? Y no nos damos cuenta que de la noche a la mañana les cambia la vida a estos señores y de repente ahora son potentados y tienen casas por todos lados y todavía siguen trabajando en las campañas políticas. Miren, yo creo que es legítimo derecho de los salvadoreños a saber quiénes están lavando dinero, y si los políticos son, pues hay que castigarlos y hay que agarrarlos. Y si no son ellos, hombre, qué bien que tengamos un país tan limpio. Porque todos los países de Centroamérica han agarrado presidentes, todos los países han agarrado presidentes metidos en problemas de manejo de fondos públicos, excepto El Salvador. Solo aquí tenemos esa ventaja. Ninguno de los salvadoreños hemos tenido un presidente que haya trastocado los fondos públicos. ¿Será cierto? No, y lo que pasa es que el problema es que después puede aparecer pisto y alguien puede decir, mire, es un préstamo que me han hecho y con eso justificamos todo. Licenciada, ¿quería decir algo? Bueno, yo quiero comentar que en la ley de transparencia todas las instituciones que reciben fondos públicos están obligadas a cumplir con ese marco legal. Insisto, los partidos políticos, la Federación de Fútbol, instituciones como privadas que puedan recibir recursos del Estado tienen obligación de ser transparentes. Entonces, si yo parto de que la tentación de ser corrupto es bastante generalizada y que la transparencia y la probidad es una obligación para todos, entonces deberíamos de asumir nosotros cierto tipo de principios que no dejen excepciones en una ley tan importante como lo que es la ley contra el lavado de dinero. Es decir, hemos tenido información secundaria, comentarios que en el país no está exento de eso. Entonces, los partidos políticos, yo insisto, el artículo 85 de la Constitución les da una característica privilegiada dentro del marco institucional, entonces no pueden quedarse afuera. Okay. Rápidamente, por favor. Solo un recordatorio, me hace una persona en el Twitter, me hace un recordatorio y me dice, hay 2 diputados suplentes que están presos en Estados Unidos por narcotráfico. ¿No es eso suficiente antecedente para que se incluyan los políticos? Yo creo que sí. ¿Y por qué los políticos y los secretarios generales de los partidos salen diciendo que no? ¿Cuál zapato? Bueno, otro antecedente, la Sara decretó que los diputados suplentes, el fuero, no se activa mientras no estén en sus funciones, porque de todos sabemos que de pronto un diputado no tiene cómo financiar la campaña, pero el otro viene y le ofrece el pistillo a cambio de que solamente el fuero es lo único que necesita. Padre, siempre en el tema jurisdiccional, pero ahora en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional, valga la redundancia, en una forma general y de obligatorio cumplimiento el nombramiento del expresidente de aquel entonces, Salomón Padilla. Hoy por hoy, al parecer, podría haber humo blanco en la Asamblea Legislativa. Guadalupe Bonilla está allá, ya vamos a conocer más detalles. Sin embargo, el siguiente día, el magistrado en funciones, Florentín Meléndez, dejó a 2 puestos de confianza cesantes, uno de ellos hijo del diputado Orestes Ortiz. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? Bueno, yo aquí defendí que no era, me parecía a mí que no era positivo para el país el destituir a Padilla, ¿verdad? Y lo dije claramente por escrito y aquí también, ¿verdad? Pero, bueno, ahora que ha pasado, me ha llamado positivamente la atención, o vamos, positivamente, sí, que todo el mundo parece que ha aceptado una decisión de la Sala de lo Constitucional, independientemente de la opinión que haya tenido. El hecho de que se acepte y que funcione la institucionalidad sí me parece positivo, ¿no? En ese sentido. Ahora, queda el nombramiento. Evidentemente ese es un punto como más delicado.
Yo insistiría en que la importancia del nombramiento y la credibilidad que se pueda ganar es si se elige a una persona independiente, ¿verdad? Que puede tener algún vínculo, todos tenemos vínculos, pensamiento, ideología, etcétera, pero que realmente conste que sea independiente. Voy a decir dos nombres, pero como puro ejemplo, ¿verdad? No es que yo los esté promoviendo ni nada, pero dos estilos muy distintos, pero de gente realmente independiente. Uno podría ser Escobar Galindo, ¿verdad? El rector de la Matías. Otro, Henry Campos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, fue viceministro de Seguridad, sí, pero dimitió cuando vio que una cosa de tipo gubernamental no le convenía. Es un hombre independiente en ese sentido. Son dos estilos distintos, pero gente muy creíble y gente muy independiente, ¿verdad? Entonces, este tipo de gente, no digo estos dos, estoy poniendo un ejemplo para dar una idea, ¿verdad?, de lo que quiero decir, porque creo que hay que ser concreto en estas cosas. Un independiente, todos son independientes en el país, luego ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces es mejor decir algunos nombres para que se capte, ¿verdad?, lo que se quiere decir cuando se habla de independencia. Bueno, entonces yo esperaría eso. Lo que sí me parecería frustrante es que se pusiera a alguien de la sala de lo contencioso administrativo, es decir, alguien que ha estado en pugna con la mayoría de los de la sala. Ponerla es como querer continuar el pleito, querer continuar la debilidad institucional, querer continuar un ambiente y un estilo que no es el estilo que debe tener una Corte Suprema de Justicia. Por eso digo que sería bueno alguien de fuera, independiente, de carácter conciliador, dialogante, y que sepa unir a la Corte Suprema en torno a estas cosas que han dicho también mis compañeros, es decir, fortalecer la probidad, es decir, fortalecer la institucionalidad, continuar con una línea objetiva, clara, independiente, defendiendo al ciudadano cuando tiene razón, defendiendo al Estado cuando tiene razón. Es decir, yo creo que eso es sumamente importante, ¿verdad? Ojalá, a veces uno tira consejos, bueno, pues no salen ni modo, ¿verdad? Pero también nos reservamos el derecho de andar criticando un poco cuando no hacen lo que a uno le gusta, ¿verdad? Es decir, o no por el gusto, sino sobre todo por la racionalidad que uno busca para nuestro país, ¿verdad? Es decir, creo que necesitamos mucha más racionalidad en las instituciones, y que la racionalidad se busca y se logra cuando se pone gente que funciona con racionalidad, no gente cuando funciona con sentimientos, con crisis internas de poder, etcétera. Ok, doctor, otro dato, el CITOC inmediatamente, uno de los sindicatos de la Corte Suprema de Justicia, que ha estado plegado en algún momento, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo no reconocer a Florentín Meléndez como magistrado presidente que estaba asumiendo temporalmente, y se tomó la gerencia judicial. La PNC intervino y ya prácticamente se recuperó el área tomada. Bueno, es que la verdad que estamos llegando a unos aspectos en este país que realmente dejan mucho que desear. Si yo respeto al sindicalismo, pero al sindicalismo que realmente busca la superación de sus trabajadores, de sus miembros. No sencillamente un sindicalismo político que se convierte en un brazo armado de un partido o de un grupo político. Estos señores se toman las instalaciones de la Corte otra vez, y sin embargo hubo una sesión ya de la Corte Plena, es decir, la Corte Plena reconoce al presidente interino, porque es la ley. Y estos señores se abrogan el derecho de decir que no lo reconocen y de hablar de un golpe de Estado. No, miren, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Quienes les corresponde son a las autoridades, no a los sindicatos ni a los dirigentes sindicales que tienen y han demostrado que tienen intereses políticos. Eso es absurdo. Ok, seguimos hablando de ese tema en el otro bloque. Pausa comercial en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Por favor, seguimos con el análisis. Yo lo que mencionaba era que no es posible
que un sindicato se tome las instalaciones de la Corte, que sigan haciendo ese montón de situaciones partidarias y políticas cuando estamos en una situación de país muy importante. Aquí no se trata de proteger las plazas y de llevar a toda la gente, como se demostró ya, que las personas que han quitado de confianza son personas altamente vinculadas con un partido político. Lo que sí también es importante, a mi juicio, además de este tipo de abusos que se cometen, es que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Y cuando están debatiendo quiénes van a ser los candidatos para el nuevo presidente de la Corte y están queriendo reciclar a la gente que está ahí adentro, nosotros los ciudadanos también deberíamos de proponer de esas listas que están ya aprobadas o de las que se supone va a salir el nuevo presidente de la Corte, debíamos de preocuparnos por proponer, de debatir a quienes quisiéramos. ¿Por qué tienen que ser los políticos los que nos tienen que imponer a uno de sus miembros de sus partidos si ya sabemos que eso no van a hacer? Yo celebro que la Sala de lo Constitucional haya tomado esa determinación, tal y como lo hizo con la Corte de Cuentas. Y si siguen nombrando partidarios, espero que lo sigan rechazando, porque ya tenemos nosotros que poder respirar, de quitarnos de esas líneas partidarias en las que las personas se crean plazas sencillamente para facilitar a sus correligionarios. Se criticó eso cuando lo hizo Arena, y bien criticado estaba porque Arena lo abusó, y ahora viene al frente y viene a hacer exactamente lo mismo. No podemos seguir con esta situación de partidocracia en El Salvador, y eso es que los ciudadanos ahora deberíamos de hacer, tal como se ha hecho esta noche, de proponer nombres concretos, personas probas, que tenemos muchos de ellos en este país, profesionales de las leyes que pueden representarnos y que pueden defender los intereses ciudadanos, pero que no van a salir de la voluntad de los partidos políticos, porque ahí entendemos que solo se llaman componendas, y de eso ya tenemos suficiente. Por eso no crecemos como para envidia todos los países de Centroamérica que están creciendo más que, todos están creciendo más que El Salvador. Qué tristeza. Ok, antes de su análisis también tengo algo importante que compartir con todos ustedes. Acá tenemos muy buenas cosas que compartir, y es que si de pronto usted quiere ampliar a sus centros de distribución, la mejor opción se llama Créditos Bandesal. Para el sector de servicios, bueno, al final, que la falta de recursos no le impidan aprovechar todas las oportunidades que Bandesal tiene para usted. Bandesal, su mejor aliado. Licenciada, su análisis, por favor, sobre este tema. Pero yo quiero comentar que esas 39 páginas que tiene el fallo de la Sala de lo Constitucional realmente deben revisarse, porque hay muchísimas reflexiones que tienen que ver con el carácter que tiene la Constitución. Creo que hay una aseveración que ellos hacen sobre lo indeterminado que tienen a veces los conceptos que se manejan en la Constitución, y esa indeterminación facilita que cualquiera interprete lo que quiera de la Constitución. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, en ese fallo hacen una reflexión sobre la administración pública, es decir, hacen una reflexión sobre lo que implica que los funcionarios y empleados públicos sean independientes. ¿Y qué se refiere ellos cuando hay independencia? A la libertad que tienen de decidir sin tener ninguna injerencia ni social, ni política, ni de cualquier otra clase. También en ese fallo tratan de superar conceptos como competencia notoria, idoneidad y competencia notoria, y dan indicadores. Entonces creo que es un instrumento que a cualquier persona que tiene que ver con la administración pública da luces sobre cuáles deberían de ser los instrumentos, los indicadores que nosotros deberíamos de tener. De igual manera hacen un análisis importante sobre la relación que tienen un funcionario en ciertos cargos con partidos políticos. Y hay una aseveración que los derechos no son absolutos. Ellos exponen con mucho cuidado cuáles son las excepciones que la Constitución de la República hace con relación a limitar el derecho de tener relación partidaria para el caso de los militares, de las personas que tienen que ver con aspectos religiosos o con la Fuerza Armada. O sea, dicen, no es un derecho absoluto el que se vive diciendo que cualquier persona tiene derecho de afiliarse. Y creo yo que esta sentencia debería motivarnos a todos a reflexionar lo que son los requerimientos para funcionarios, no solo de la elección que tienen que hacer la Asamblea Legislativa,
sino los funcionarios y empleados públicos que están dentro de toda la estructura del Estado. ¿Y por qué es eso? Yo creo que todos hemos vivido que todas las personas que tienen militancia y responsabilidad con partidos políticos, tal como también lo dice en este fallo, inclusive sacan los deberes que tienen los militantes del frente para con su partido, pues tienen que asegurar cohesión, la cohesión del partido, tienen que asegurar los principios, tienen que ser militares, tienen que aportar el financiamiento. Entonces creo yo que ciertamente estamos en una situación que todos esperamos que tengamos una elección de presidencia, pero yo sugiero que este fallo va más allá de lo que de inmediato va a suceder. Hay que leerlo, hay que reflexionarlo e inclusive habrá que pensar cómo podemos mejorar ese contenido y esas interpretaciones que se hacen muchas veces tan parciales de la Constitución. Ok, bueno, en el recuadro, en la parte inferior de su pantalla, le mostramos al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, dando una conferencia de prensa hoy por hoy. Ya vamos a tener un detalle sobre los conceptos de los cuales ha emitido Arena. Ya por su lado ya dio una conferencia de prensa y entre los puntos en los cuales se está abordando es que él espera que el nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que podrían estar eligiendo esta noche, arribando a un consenso entre los partidos políticos, puedan restituir tanto a licenciado Orestes David Ortiz y Walter Ulises Mengíbar. Estos fueron personas que fueron separados, como anteriormente ya lo mencionaba, al interior de la Corte Suprema de Justicia. Padre Tojeira, se menciona hoy por hoy a la licenciada, a la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, como que pudiera tener mayor respaldo la licenciada Elsie Dueñas para llegar a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, sin desmerecer, porque nos merece obviamente todo el respeto, pero yendo más allá a un tema de no solamente voluntad, sino de conveniencia institucional, dado que en alguna manera, recordemos que los magistrados estos fueron destituidos de la Sala de lo Contencioso por parte de la Sala de lo Constitucional y electos nuevamente, llegaron con el cerrajero, están hoy por hoy en un proceso contra la Sala de lo Constitucional. ¿Sería saludable tomar a una persona de una sala cuando aparentemente han tenido un conflicto? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? en la intervención anterior. Yo creo que es echar leña al fuego y entorpecer el desarrollo y el crecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Miren, la Corte Suprema de Justicia están peleando como perros y gatos, ¿verdad? Queremos una Corte Suprema completo. Es decir, podemos apoyar a un sector, podemos apoyar a otro, pero yo creo que tenemos el derecho total a decir no queremos guerras internas. Y por eso decía yo en la vez anterior, es decir, que había que buscar a alguien realmente independiente, dialogante y conciliador, y que le diera a la Corte Suprema un dinamismo superior al que tiene. Miren, la Corte Suprema sigue funcionando mal. Puede haber unas salas que funcionan mejor que otras, pero el conjunto de la Corte Suprema es pésimo. Así de sencillo, ¿verdad? Así funciona mal. Y ha funcionado mal siempre en este país, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, hay que buscar soluciones. Bueno, yo creo que la sala ha hecho algunas cosas buenas, ha hecho otras cosas en las que yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho, como la destitución de Salomón, pero, es decir, se va caminando en algunos aspectos positivos. Bueno, yo creo que hay que buscar unir, ¿verdad? Es decir, hemos tenido gente indeseable en las Cortes Supremas de Justicia, hemos tenido borrachos, hemos tenido acosadores sexuales dentro de la Corte que todo el mundo sabía que eran acosadores sexuales y les permitió seguir y no se les hizo nada. Entonces, señores, es decir, tratemos de componer un poco esa Corte. Ha habido gente que se ha cobrado un dinero, gracias a Dios la Corte de Cuentas ahora dice que ese no es manera ni ética ni jurídicamente válida. Es decir, una persona que está elegida por un tiempo y el día anterior dimite para llevarse una prestación para los que dimiten de carrera. Estos son elegidos, muchos de ellos no son de carrera ni nada. Entonces, dice uno, bueno, la Corte ha estado plagada de personas que no merecían estar ahí, y lo hemos visto a posteriori, y algunos a priori lo hemos visto también, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que no sigan
metiendo ahí cizaña dentro de la corte, poniendo a las de a cualquiera de la sala de los contenciosos. Es querer continuar un pleito y no tiene sentido eso, ¿verdad? Busquen mediación, que es lo que deben hacer los políticos, buscar mediación ante el conflicto siempre, no agilizar los pleitos, ¿verdad? Eso no. Ok, vamos a cambiar de tema. Abordamos un tema que estuvimos desarrollando con el presidente de la República el martes pasado, donde él nuevamente acusó no solamente a ciertos lobistas que han sido contratados, y puntualmente lo dijo acá, por el expresidente Flores, sin decirlo, obviamente lo está diciendo. El Instituto de América Libre contrata a estos lobistas para hacer algún tipo de esfuerzo para que el Estado salvadoreño al final no recibiera el segundo compacto de la MCC. Al señalar que el fiscal general de la República tenía documentación de lavado de dinero, el señor fiscal general de la República, acá se lo muestro en la cuenta de Twitter de 8 en punto, le estuvo muy pero muy pendiente el licenciado Luis Martínez, y lo señala acá. Luis Martínez dice: no he mostrado negativo, no he mostrado nada de ello al señor presidente de la República, atiendo lo que ordena la ley contra el lavado de dinero y otros activos, como podemos ver en la cuenta de Twitter. Nuevamente el señor fiscal se refirió minutos después, cuando el presidente seguía insistiendo, el único oficial de ese tema, fiscal general de la República, y hay prohibiciones, investigaciones de la unidad de lavado de dinero. Nuevamente, negativo, no he mostrado ninguna documentación al respecto, caería en delito penal, parte de lo que ha dicho en algunos rotativos. Doctor, sus apreciaciones. Mire, este es un pleito que llega a lo personal. Todo el mundo supo en aquel momento, cuando Mauricio Funes, el entrevistador en el Canal 12, y Paco Flores, el presidente, tuvieron un pleito que llegó a las más altas esferas de los propietarios del canal 12 en México. Era un pleito serio que le costó al presidente al final la salida del Canal 12. El presidente Flores tuvo una actuación todavía chocante, igual que ahora la que tiene el presidente Mauricio Funes. Si esos resentimientos están, bueno, que se aireen. Si hay una demanda contra el presidente Flores, pues mire, hay mecanismos interesantes para poderse llevar, y le corresponden a los Estados Unidos el averiguar que a dónde están de esos 10 millones de dólares, a dónde, que se acusa, de dónde procedieron. Yo no estoy defendiendo, jamás voy a defender al presidente Flores, que lo investiguen si ese es el punto. Lo que a mí me parece detestable es que el presidente de la República, cuando hay un problema tan grande como el del Chaparral, a donde se está diciendo que se va a investigar, porque son 108 millones de dólares, y a donde se está hablando de una organización que con fondos del Estado no está supervisada, como es la INE, y que se creó en el 2006, que el presidente venga ahora y echarle leña al fuego para investigar algo que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos, en un pleito estéril con el fiscal, diciéndole que no investigue, que sí investigue, y el fiscal que yo no tengo por qué informar de datos, y dice el presidente que se los enseñó. Entonces suena a cortina de humo, porque está bien que investiguen al presidente Flores y a todos los presidentes, y cuando el presidente Funes salga también. Si eso lo queremos todos los salvadoreños, no creo que haya alguien que no lo quiera. El problema está en que sale en un momento tan crucial, cuando se está dejando por fuera qué pasó con los 108 millones en el Chaparral, cuando el fiscal dice que los va a investigar y va a investigar a la INE, y de repente eso ya no tiene actualidad. No, miren, también los salvadoreños tenemos que tener una memoria, y tenemos que ver prioridades. El señor presidente de la República tiene todo el derecho de acusar, que enseñe las pruebas y que acuse. Pero esto se ha vuelto una guerra ya política. El problema está en que cada vez que habla el presidente, y no estoy defendiendo a Arena, ni mucho menos a Paco Flores, pero todo el tiempo sale con la misma situación de ataque con Arena. Si el presidente no está en campaña, no debe estar en campaña. Que se peleen los partidos políticos el problema que ellos que puedan tener. Pero realmente a mí me parece un poco duro que estar viendo todos los sábados al presidente contra Arena, contra la NEP, y entonces viendo que hay problemas como lo que el Chaparral, una situación que nos va a afectar a todos los salvadoreños por el consumo, alto consumo, el incremento del consumo de energía eléctrica, y no tenemos, como la planta del Chaparral, no se ha podido construir,
cuando hay telas de juicio, telas de duda, perdón, en la que se contrata a la compañía que diseñó mal el chaparral, cuando se nos dijo que el chaparral se había pactado y se había detenido porque la montaña se movía, hoy se va a seguir construyendo donde la misma montaña está. Entonces nosotros queremos saber qué pasa. Que los Estados Unidos se encarguen de averiguar qué están haciendo esos 10 millones de Paco Flores allá, y que si lo tienen que llevarse, lo que se lo lleven. Pero eso no es problema de los salvadoreños. El problema de los salvadoreños son los 108 millones de dólares del chaparral y lo que está por venir. Ahí hay problema. Pausa y volvemos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Licenciada Barraza, por favor. Bueno, yo escuché comentarios que hizo el presidente Funes sobre el tema del lobby, es decir, y la expresión que él hizo fue como una actitud y una actividad totalmente criticable. Miren, el lobby político siempre ha existido. Aquí tenemos lobistas, hay fuertes lobistas en la Asamblea Legislativa. En Estados Unidos es una profesión hacer lobby político y se hace de manera profesional, con información. El lobista trata de proveer información a las personas que toman decisiones para poder influir en la decisión. Eso se hace aquí en el país, se hace con mucha frecuencia y generalmente los ciudadanos no podemos tener la certeza de que ese lobby no tiene alguna prebenda económica para las personas que van a tomar decisiones. Se comentó y se criticó muchísimo que los tránsfugas fueron motivados ¿por quiénes? Por lobistas políticos, tratando de influir decisiones que ellos tenían que hacer. Entonces, yo creo que no hay que satanizar ese concepto. Es un concepto y es una práctica usual en todos los niveles políticos. Hay personas que se dedican profesionalmente a hacer eso y lo hacen bien. Entonces, quitémosle el sesgo que se tiene que hacer. Y en el caso de la influencia que puede tener con la MCC, yo personalmente creo que todo este trabajo que el presidente Funes acusó al expresidente Flores, no lo relaciono con los 10 millones, no creo que tenga tanta influencia en la MCC en este momento. No ha llegado al Congreso y creo que el congresista que hizo críticas a la falta de evidencia de que el Congreso, de que El Salvador estuviera tomando medidas efectivas en contra del lavado del dinero, de la corrupción y de todos esos negocios que se están haciendo aprovechando el cargo público que se tiene, no quedó claro. Okay. Tengo poco tiempo, pero otro evento importante esta semana fue la presentación de la fórmula ya presidencial de unidad acá en 8 en punto. En exclusiva tuvimos al licenciado Laínez y al expresidente Elías Antonio Saca. Padre, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Mira, entonces me vas a perdonar, pero no voy a hablar de ese tema y estoy interesado en lo del lobby. Por favor. Porque no estoy tan de acuerdo con Sandra en algunos aspectos. Yo creo que eso de hacer lobby, las más de las veces se mezcla con la falta de ética. Es decir, miren, Pacific Rim, por ejemplo, sí es cierto que está haciendo lobby. Pacific Rim son una pandilla de sinvergüenzas. Estuvieron aquí en el país y a los que democráticamente decíamos que no convenía la minería metálica a cielo abierto, nos llamaron de todo. Pagaban campos pagados insultando a la gente. Gente que vive aquí, que sabe los riesgos, y insultan. Y después hacen lobby para que no den dinero acá. Bueno, es decir, esa gente es indeseable, ¿verdad? Es decir, muchas veces el lobby está metido profundamente dentro de sistemas corruptos de influencia. Yo quisiera dejar eso. Es cierto que hay gente que lo hace más profesional y que es normal y que hay formas de lobby que pueden ser correctas, pero también hay gente que son tiburones completos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera decir eso antes de hablar de Pancho y de Tony. Le cedo a Pancho y Doctor, Tony, a mis compañeros. Fórmula presidencial de unidad. Bueno, mire, a mí realmente creo que el presidente Saca nunca ocultó cuando fue presidente que quería volver. Ahora, lo del señor Laínez, pues realmente yo creo que la población tiene suficientes elementos para juzgar a alguien que salió disgustado con el presidente Saca,
luego buscó la candidatura en Arena, no la consiguió, entonces salió, dijo que no se salía por irse a otro partido, pero a los pocos meses o días estaba en otro partido o estaba acompañando al presidente Saca y ahora va de candidato a la vicepresidencia. Realmente yo creo que necesitamos personas más serias para poder optar a los puestos de gobierno en este país, y él realmente creo que está bien en la fórmula, pues, pero no es la persona que yo creo los salvadoreños necesitamos. Ok, tengo 40 minutos, licenciada, por favor, rápidamente. Bueno, ya tenemos 40 segundos, por favor. Ya tenemos a los candidatos, ya podemos esperar conocer las propuestas. Me imagino que cada candidato a la presidencia valoró cuántos votos le traía el compañero de fórmula. Entonces, chequeemos a ver qué vamos a ver en el futuro. Ok, magnífico. Nosotros chequeamos el tiempo y nos tenemos que despedir lamentablemente y esperar hasta el próximo jueves de la siguiente semana para ver y escuchar este tipo de análisis de altura. Padre Tojeda, bueno, siempre encantado, es un gusto. saludos a todos. Doctor Rafael Lorenzana, muchísimas gracias. Placer estar con todos ustedes cada jueves. Estamos pendientes del amaño de partido porque todavía falta mucho más que hablar. Buenas noches, un gusto haber estado acá compartiendo. Amigos televidentes, quédese a continuación con Solo Fútbol. Es lo que se viene, el mejor análisis de fútbol. Será hasta el día de mañana. Soy Sergio Méndez, muy buenas noches, que Dios bendiga.